Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad y por estar aquí compartiendo con nosotros pues este momento. Esta sesión es muy especial. Queremos compartirles que va a ser una serie de sesiones que viene derivada de nuestro Comité de Salud Mental. Es una propuesta que hizo nuestra presidenta del Comité de Salud Mental, Junet Cárdenas. Ella es la presidenta de este comité y pues ella junto a su equipo van a cada mes, tienen la propuesta de un tema y vamos a tener un webinar para toda la comunidad, adicional a las sesiones cerradas que ya tenemos con el comité que empezó y dio sus primeros pasos el año pasado. Entonces, esta es una nueva estrategia que traemos para ustedes, que ya Yunue les va a compartir un poquito más. Yunue, como saben, es socia fundadora de Mentalizing y actualmente la presidenta del Comité de Salud Mental del Consejo. Pues sin más, Yunue, si nos quieres compartir un poquito más de esta propuesta que traes, junto con tu equipo y todo el Comité de Salud Mental. Bienvenida y muchas gracias por todo lo que aportas a la comunidad del Consejo. Muchas Adelante, por gracias, favor. Eli. Muchas gracias. Bienvenidos todos aquí a esta sesión. Pues me da mucho gusto para nosotros, es el arranque de año, si bien ya nos hemos visto en estas semanas, ¿no? Hemos tenido una actividad y una agenda bastante dinámica. Estoy muy complacida de poder generar estos espacios. La propuesta surge para dotar, pues, a los miembros socios de esta comunidad de herramientas, no solo en lo individual, sino siempre con el foco hacia lo organizacional. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión, pues es dar una perspectiva sobre cómo considerar conceptos de resiliencia. Consideramos que es importante arrancar, dado que empezamos un 2025 movido. Muchas de nosotros hemos colaborado, estamos trabajando en organizaciones transnacionales y sabemos que pues las cuestiones políticas, sociales y económicas mundiales pues requieren, ¿no? Cada vez más que podamos tener, digamos, como herramientas resilientes frente a los cambios. Entonces, esa es nuestra propuesta, sale del Comité de Salud Mental, porque consideramos que la salud mental no solamente es individual, sino que también tiene un impacto organizacional y que lo vamos generando pues todos nosotros. Entonces, sin más, me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, les pido que se sientan libres, ¿no? De comentar, de levantar la mano, de tomar la palabra, ¿no? También se vale, no necesariamente esperen a que se les dé la palabra. Ustedes pueden tomar, digamos, como voz y yo con todo gusto escucharé. Entonces, sean muy bienvenidos, me da mucho gusto verlos por acá para arrancar. Eh, pues a mí me interesa mucho el foco de cómo vamos aterrizando conceptos psicológicos en el ámbito organizacional, porque finalmente ese es como el reto. La psicología existe desde hace muchos años, tiene un boom como la mayoría de las ciencias de desarrollo, pues en la época de la posguerra, ¿no? Ahí viene un desarrollo impresionante. Yo siempre he dicho que nosotros podemos considerar que la pandemia es un parteaguas así de importante como lo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, es un evento que nos movilizó a todos y yo creo que a partir de la pandemia nosotros tenemos que repensar estrategias y conceptos que nos permitan pues retomar las crisis humanas de manera pues estructurada. Entonces, bueno, voy a ir de lo particular a lo general y vamos a entender de dónde viene el concepto de resiliencia y dónde pues favorablemente se ha utilizado. La palabra en sí viene de de un vocablo latino que es resilere, que significa rebotar, ¿no? Es decir, o saltar hacia atrás. Fíjense qué interesante. Inicialmente se utilizó en las ciencias físicas, ¿no? De ahí viene el concepto, particularmente en la ingeniería, para describir la capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser sometido a una presión deformante. Emmy Werner realizó un estudio longitudinal en una isla, ¿no? En Hawái, donde identifica factores que permiten, por ejemplo, ya aterrizándolo a factores humanos,
que permitían a los niños superar adversidades significativas en el desarrollo, ¿no? Para desarrollarse de manera saludable. Por otro lado, se investiga cómo los niños con antecedentes de riesgo psicosocial lograban mantener un desarrollo normal. Y esto lo traigo a colación porque nosotros tenemos que pensar que pues el origen de nuestra personalidad, el origen de nuestras condiciones, pues sí viene de la infancia y las acciones que nosotros tengamos conscientes sobre la infancia y los abordajes que podamos recuperar de estos mismos patrones, pues nos van a ayudar mucho a entender hacia dónde podemos construir o basados en qué podemos construir una mejor estructura de resiliencia en este caso. ¿Para qué nos sirve traer estas dos cuestiones? Es decir, hay muchas veces que nos han hecho creer que infancia es destino o que ante condiciones adversas, pues las personas no pueden salir adelante. Y un poco estos estudios sociales lo que han pues aportado es que a lo mejor podemos venir de una condición adversa, pero eso no significa que tengamos que estar mal de ahí en adelante, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos vivido crisis que nos pudieran haber, digamos, hecho esta presión deformante de vida, pero no necesariamente eso logró que deformáramos nuestras vidas y nos convirtiéramos todos en asesinos seriales y gente con una moral totalmente, pues, rota, ¿no? Es decir, lo podemos encontrar, por ejemplo, mucho en contextos, en la clínica yo lo veo mucho cuando me llegan pacientes con temas y problemáticas de pareja, donde hay una tendencia a veces a justificar las malas acciones de las personas o de las personas cercanas diciendo, bueno, es que tuvo una infancia muy difícil. Bueno, yo quiero decir que eso no es un determinante, ¿no? Para esto nos sirven como entender estos estudios sobre resiliencia, pues para tener un mejor pronóstico, porque imagínense, el mundo entero viene de crisis constantes. O sea, yo no ubico, hay quienes piensan que ahorita estamos viviendo una crisis catastrófica y que nunca, y que los tiempos anteriores eran mucho mejor. Y eso quiero que sepan que es un sesgo, ¿no? Que tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero eso es un fenómeno muy humano, ¿no? Donde tenemos esta tendencia a pensar hacia atrás como en tiempos mejores y hacia adelante como en un futuro a veces como de mucho por venir. Cuando hay, digamos, como un cablecillo ahí, que no nos conecta bien con la parte positiva, pues podemos ser súper pesimistas y eso nos generará, pues, también depresión y ansiedad. Entonces, quiero que sepamos que no necesariamente una condición adversa nos va a llevar a una deformación de nuestro, digamos, como de nuestra propia esencia y de nuestra forma, ¿no? Positiva de ver las cosas y de actuar en la vida. O sea, no es determinante. Bien, en ese sentido, hay factores que estos, digamos, como teóricos, nos ayudan a identificar. Esto, insisto, estoy partiendo como de lo individual y voy a dar el salto hacia lo organizacional. Entonces, cuando nosotros hablemos de resiliencia, no solamente tiene que ver con nuestra capacidad de afrontamiento. Esta capacidad se construye de factores individuales, ¿no? Que tendrán que ver con nosotros, pero también nuestro contexto, como la familia. Ahora, si la familia viene medio rota, no pasa nada. Tenemos otros factores que pueden ayudar, es decir, no necesariamente son sumativos. Las piezas pueden ser más, menos fuertes y eso no implica, ¿no? Que no tengamos como estos factores de apoyo. También puede venir esta capacidad de resiliencia determinada por nuestros factores comunitarios y sociales, los ambientales y obviamente pues todo aquello que podamos determinar como salud mental. Entonces, así a grandes rasgos, pensando en cuando empezamos pequeñitos, ¿no? Los factores individuales, pues es nuestro temperamento, nuestra personalidad. Nosotros podemos observar muy claramente que hay niños que nacen con temperamentos más flexibles, que les permite manejar mejor el estrés, y eso también tiene que ver con su propia historia, con su propio contexto, ¿no? Con lo que van aprendiendo del entorno, pero pues también, ¿no? Con cierta predisposición que haya por ahí, ¿no? Ahora, nada es al 100%, todo es una mezcla. Habilidades cognitivas también van a determinar esta capacidad de resiliencia. Si tenemos un buen rendimiento escolar, seguramente, o sea, recuerden su historial académico infantil y si tenían un buen rendimiento, que no tiene que ver con dieces
y excelencias académicas. Tiene que ver con que hayan sorteado y avanzado adecuadamente en sus estudios, ¿no? Había estudiantes que eran de 7, 8 y se la llevaban muy bien y no necesariamente tiene que ver con una calificación. O sea, cuando hablo de rendimiento no hablo de 10 absoluto, ¿no? O de la nota más alta que se pudiera obtener. Más bien hablo de esta capacidad de solucionar problemas, ¿no? Que pueden ayudar en este entonces, pues a los niños a enfrentar desafíos y desarrollos de independencia. Esto lo tenemos que trasladar pues a la vida adulta. En la medida, estas cuestiones de que se aprendieron en la infancia, las vamos a ir preservando en esta manera de ir ejercitando. Por eso es tan importante que cuando tenemos nosotros niños a nuestro cargo, como padres de familia, por ejemplo, en la crianza, apoyemos a los pequeñitos a generar estas habilidades cognitivas donde no les solucionemos todos, porque ellos también necesitan ejercitar esta parte, ¿no? ¿Para qué? Pues para generar autoestima y autoeficacia, ¿no? Es decir, esta capacidad de sentirse capaz y tener una imagen positiva de uno mismo. Sin estos pilares, digamos, como individuales, va a ser muy difícil construir una capacidad resiliente a largo plazo, ¿no? Y es cuando muchas veces estas habilidades de afrontamiento pues se van a ver, digamos, como imposibilitadas. Ahora, en términos, digamos, como vamos a ver otro tipo de apoyos, ¿no? En este sentido, los factores familiares, pues sí, ¿no? De la familia y que la familia puede ser no necesariamente papá y mamá, sino como aquel entorno donde vamos creciendo y que es muy cercano, ¿no? Digamos como en ese nivel de intimidad, pues el apoyo emocional, recibir amor, comprensión, apoyo de los miembros de la familia, va a reforzar desde pequeño la autoestima del niño y le va a dar esta seguridad emocional. Ahora, hay veces, ¿no? Porque yo creo que aquí muchos coincidirán, no todos tienen a lo mejor el modelo idóneo, ¿no? De las figuras parentales, pero hay modelos a seguir y estos modelos a seguir son roles positivos dentro de la familia o del entorno más cercano que aprenden. Entonces nosotros vamos aprendiendo, aunque ya estemos por encima de los 40, la mayoría de los presentes, o haya por ahí todavía jóvenes treintañeros y veinteañeros, todas nuestras formas en que afrontamos hoy la realidad tiene que ver con estos modelos y con estos apoyos que recibimos. Una comunicación abierta que se gesta desde la casa, pues va a permitir que las sociedades sean pues más abiertas a promover la expresión de lo que se siente, de lo que se piensa de forma respetuosa, y eso también va a favorecer la tolerancia. Estoy hablando mucho y haciendo mucho énfasis porque nosotros como organizaciones, todos trabajamos con personas que están criando también a las nuevas generaciones. Entonces, pensar a futuro en una sociedad resiliente, pues nos implica responsablemente en nuestras políticas para visualizar qué estamos haciendo para que las personas puedan conciliar la vida con el trabajo. Si bien la decisión por la maternidad y la paternidad es una decisión individual, pero eso es lo que va a fundar, digamos, como la perspectiva a futuro de una nueva sociedad. Entonces, por eso estoy partiendo de aquí. Ahora me voy a ir con los apoyos comunitarios y sociales. Desde pequeños tenemos como esta intervención, nuestras primeras redes de apoyo son nuestros amigos, nuestros compañeros y de niños, pues otros adultos que no necesariamente eran papá y mamá. La participación en actividades comunitarias, la implicación, por ejemplo, en actividades deportivas porque aprendemos a trabajar en equipo, cuestiones artísticas y sociales. Lamentablemente en la sociedad actual, muchas de estas actividades están atravesadas por la tecnología, cosa que no necesariamente es negativa, pero que no está teniendo la supervisión más, digamos, como adecuada. Tener recursos educativos y comunitarios, también el poder ir a la escuela, tener acceso a la educación, a programas sociales y de ocio, pues van a ayudar a hacer como esta base. Digamos que estoy hablando de la estructura básica de cómo se constituye la resiliencia y cuáles eran todos esos materiales que tenían que haberse generado en nuestros primeros años. Ahora, en términos familiares, a nuestro eh, ya lo habíamos mencionado. Voy a ir hacia adelante, me fui hacia atrás. Bueno, eso en términos, digamos, como de desarrollo individual. Pero, ¿por qué partir de todo esto? Porque si nosotros no entendemos que la resiliencia no solamente es un echarle ganas y ser bien aguantadores frente a las adversidades de la vida,
no podía yo dar el salto a entender que hay un estudio que les voy a compartir, se los voy a hacer llegar a través de CELI, donde unos teóricos, no hace mucho tiempo, tiene poco tiempo en realidad, deciden hacer un análisis de cómo entender la resiliencia en las organizaciones, ¿no? Porque generalmente cuando hay un taller de resiliencia nos enfocamos mucho en las características personales de los sujetos que consideramos que tienen que ser resilientes. Bueno, estos teóricos en el 2022 deciden que estaría interesante hacer un análisis de estudios empíricos, ¿no? Y ver desde dónde se puede abordar el concepto de resiliencia organizacional. Entonces, estos teóricos lo que toman son 40 estudios y los analizan. Los analizan, los categorizan y empiezan a detectar los hallazgos. Y eso es parte de lo que yo hoy les quiero presentar. La resiliencia organizacional, a diferencia de la individual, ¿no? Que ya entendimos que es como esta capacidad de volvernos a constituir y a reconfigurar a pesar de las adversidades, si lo traslado a un ámbito organizacional, es la capacidad de una empresa para adaptarse y recuperarse tras eventos adversos. O sea, ahora lo vamos a tener en un contexto social. Lo vamos a desarrollar en fases. ¿Qué tanto nos podemos anticipar? Por eso para mí era importante arrancar el año con un concepto de resiliencia, porque sé que nos vamos a enfrentar a retos a lo largo del 2025. Entonces, el primer punto para poder considerar esta capacidad de resiliencia organizacional, nos dicen este análisis de estudios que lo primeritito es la capacidad de anticipación. Luego, absorber, diga, esta fase de absorción de las condiciones, de la información que se tiene, de los recursos, adaptarse, ¿no? Como cuarta fase, y finalmente la reacción. Es decir, si solo reacciono, eso no es resiliencia, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos todo el tiempo en una organización, es urgente y todos son bomberazos. Yo he trabajado con organizaciones y con personas que me decían, yo no, es que tengo un bomberazo, otro bomberazo, y toda la semana eran bomberazos. Evidentemente ese es un liderazgo poco resiliente, es muy reactivo y deja poco espacio para que podamos realmente hacer un programa, una planeación, una anticipación, absorber, ¿no? Como nuestras capacidades y ver de frente todos los recursos que tenemos para poder adaptarlos y entonces tener una reacción resiliente como tal. En la medida que yo incorporo esta noción de resiliencia organizacional, pues hay una implicación importante positiva en la continuidad, ¿no? Del negocio, porque si no, de lo contrario, pues ponemos en riesgo. Yo creo que aquí tenemos sectores y líderes que se han enfrentado a situaciones críticas. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia organizacional, digamos, que haya puesto como en riesgo la continuidad del negocio o la continuidad de un área, no, no tiene que ser toda la empresa. Por ahí alguien quisiera compartir, como para poder dar pase a la siguiente etapa. Bueno, si no me pasa nada. Bueno, y si alguien quiere tomar la palabra, la toma ella. Bien, fíjense, la metodología de esta investigación consistió en estudiar estos 40 estudios y los criterios de selección para estos estudios, porque obviamente no dijeron pues los primeros 40 que me encuentre, era que la resiliencia fuera una variable con relevancia, ¿no? Es decir, que sí existiera y que estuviera puesta al centro. Contextos organizacionales diversos, como para tener una variedad, digamos, como de sectores, de entornos, de condiciones. De hecho, insisto, en el estudio vienen hasta los países, porque son varios países los que participan. Y se hace un análisis desde lo individual y lo organizacional, o sea, que tuvieran estas condiciones de análisis de resiliencia individual, pero sobre todo, pues, análisis de resiliencia organizacional. ¿Y cuáles fueron, digamos, como los niveles de análisis? A nivel sistémico, digamos que analizaron que tuvieran espacios de impacto en crisis en regiones y comunidades. A nivel organizacional, pues temas de estructura, de cultura, de gestión de recursos. Esto es súper importante porque a veces pensamos que el concepto de resiliencia solo es un tema emocional y perdón, pero tanto en lo individual como en lo organizacional, la resiliencia está asociado también a estructuras y recursos.
Entonces, eso es un concepto que quiero que no dejemos de lado. A nivel de equipos, también se analizó que es una categoría de análisis que el trabajo colaborativo y la cohesión interna forman parte. Y esto ya empieza a colindar, digamos, con todo esto que muchas organizaciones ya están haciendo respecto a la NOM 035. La NOM 035 va muy enfocada a los espacios o a los entornos favorablemente positivos en las organizaciones. Y dentro de esta categoría, algo que mide mucho la encuesta tiene que ver con el sentido de pertenencia. Entonces, a eso lo podemos anudar con esta cohesión interna. Y a nivel individual, pues que pudiéramos identificar factores cognitivos de bienestar, que es como el gran tema que nos une a nosotros como comunidad, pero también el desempeño. Es decir, bajo la premisa de que alguien que tiene, digamos, como su pensamiento y su bienestar en orden, pues va a ser alguien que se va a desempeñar favorablemente, ¿vale? Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos clave? El 50% de los estudios analizan el nivel, digamos, como individual y el 35% de estos estudios se enfocan en el nivel organizacional. Hay una hibridación, ¿no? En el otro porcentaje, pero fíjense, la resiliencia siempre es más estudiada a nivel individual que organizacional. Es un concepto y es un hallazgo interesante, ¿no? Por eso es relevante ponerlo acá. Y los factores de resiliencia, para entender el concepto de resiliencia organizacional, principalmente son estos tres grandes bloques. Por un lado, tenemos los recursos estratégicos que tienen que ver con dinero, con personas y con tecnología, ¿no? Esa es nuestra base primordial de resiliencia. La cultura organizacional y el liderazgo, entendiendo aquí, es bien importante, por favor, que el concepto de liderazgo lo podamos entender como un concepto de grupo. Para aquellos que son teóricos, de aquí, ¿quiénes son de recursos humanos? Que vengan de RH, que no sean del área de salud necesariamente. Bueno, para los que son RH, hay un autor que es un clásico que yo creo que todos estudiamos, que era Robbins, ¿no? Que sacó el libro, yo creo que más vendido de desarrollo y cultura organizacional. Cuando él hace la segmentación de cómo se analiza la cultura y el desarrollo organizacional, pone tres grandes bloques, que es lo individual, lo grupal y lo estructural. Liderazgo no es un concepto individual, no es una habilidad de una persona. Liderazgo sí o sí es la llave al trabajo en equipo. No hay grupo ni grupo de trabajo sin líder y viceversa. Entonces, liderazgo es un trabajo conjunto. De hecho, la misma norma 035 en el indicador de liderazgo mide, por un lado, si cómo el colaborador percibe al líder, pero también hay una sección donde le preguntan al líder si se siente apoyado por los colaboradores. Entonces, para que entendamos que el concepto de liderazgo es bidireccional, no es en una sola dirección. Entonces, desde ahí también entender que esa es, digamos, como la definición que tenemos que tomar en cuenta para entender su ligadura con la resiliencia. Por otro lado, tenemos que también tener como tercer pilar las estructuras y procesos de trabajo. No podemos pensar en una organización resiliente echando, si se fijan, la parte individual, digamos que sería transversal, ¿no? Cuando hablamos de recursos humanos, pero no es el único factor. Es decir, no, o sea, en la medida que yo fomento la resiliencia de mis colaboradores, no necesariamente eso va a potenciar la resiliencia de la organización. Para realmente tener una resiliencia organizacional, los pilares son estos. Esto es lo que demuestra este análisis de 40 estudios. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cómo tendríamos que ir redefiniendo? Pues bien, entender que la resiliencia organizacional tendrá que ver con esta capacidad dinámica de una organización para mantener o recuperar un funcionamiento óptimo tras un evento adverso. Y por evento adverso podemos entender una pandemia, la pérdida a lo mejor del líder, una adquisición, una fusión, una salida, ¿no? A lo mejor de un país, el cierre, por ejemplo, sabemos que pues ha habido cierres, ¿no? Ahorita sabemos que Benetton se declaró en quiebra, etcétera. Es decir, cualquier situación adversa. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué otra forma podemos redefinir la resiliencia organizacional? Basada, por ejemplo,
en, en procesos, ¿no? ¿Cómo puedo definir una estructura de resiliencia basada en procesos en mi organización cuando tengo la capacidad de desarrollar estas cuatro etapas? Aquí se me fue la fuente, ¿no? Digamos como un 5, pero son cuatro etapas. La proactividad, que sería la anticipación, dejar de ser reactivos, aprender de nuestra historia pasada, porque en la medida que nosotros podemos absorber todo este aprendizaje, a lo mejor propio, pero también la investigación hacia afuera de cómo está el mercado, cómo a mí me gustaba mucho cuando era académica de universidades. Yo di muchos años clases a nivel licenciatura de psicología organizacional. Me gustaba mucho comparar, digamos, como las mejores prácticas de resiliencia y pues sí, como de crecimiento organizacional. Por ejemplo, por ahí tuvimos un análisis de cómo Dominos, ¿no? Resurge después de una crisis como importante. Yo creo que cuando estamos hablando de salud organizacional en un sentido amplio, tenemos que buscar esos referentes, como lo que decía yo, que revisábamos cuando decíamos, para que un niño tenga confianza, tiene que tener patrones positivos. Bueno, organizacionalmente, tenemos que buscar esos referentes positivos que nos inspiren y que nos digan que es posible reconstruirse a partir de una crisis, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es una fase crucial. Si no tenemos tiempo de estar pensando en otras prácticas que nos puedan ayudar a mejorar y que realmente podamos tener ese aprendizaje e internalizarlo en la organización, porque todo el tiempo estoy reaccionando a situaciones que nos pasan, no estamos generando condiciones resilientes en nuestra organización y seguimos siendo ampliamente reactivos. Entonces, la invitación es que podamos hacer un análisis de cómo estamos parados respecto a las crisis y no necesariamente del modelo de negocio global de nuestra empresa, de nuestra área. Vámonos a nuestra área en específico. Si yo soy el líder, por ejemplo, me ha tocado ver mucho, el líder de salud ocupacional, y todo el tiempo estoy reaccionando porque no me están dejando espacio, pues es momento a lo mejor de levantar la mano, ¿no? Y sentarse a decir, tenemos que poder anticipar esto, ¿no? A lo mejor ustedes ya se dieron cuenta y a lo mejor tienen que escalarlo. Bueno, pues es momento de ponerse en acción y hacer un plan. Solo con un plan podemos generar esta anticipación, esta absorción, ¿no? De traer un, no sé, pues hacer un estudio de caso para poder adaptar, ¿no? Que sería la tercera fase, adaptar, ajustar a mis condiciones específicas y poder prever las reacciones ante diferentes crisis, ¿no? Y esto aplica no solamente en el área de salud, aplica en recursos humanos. Ayer me hablaba un cliente muy afligido porque una colaboradora se salió, ¿no? Sin avisar y al parecer ahí hay un conflicto de intereses. No, no tengo ahorita toda la información, es un caso que apenas voy a entender, pero cuando le decía, oye, pero ¿tienes reglamento interno de trabajo? No, pues hay cosas que cuando no estemos en la crisis podríamos ir trabajando en estas tres fases, ¿no? De proactividad, absorción y adaptación para poder realmente reaccionar ante una crisis, pues bien armados. Eso en la organización. Ahora llevémoslo a la vida personal. ¿Cómo puedo anticipar mis modos de reacción ante una situación crítica? Bueno, si no he ido a terapia nunca y sé que a lo mejor las últimas crisis no las he resuelto adecuadamente porque me ha tenido costos. ¿Qué costos? Pérdida de amistades, pérdida de personas, pérdida de la confianza, pérdida de empleo a lo mejor, pérdida. ¿Ustedes determinan qué pérdidas? Bueno, pues es momento como de anticiparse a entender que a lo mejor no estoy en el mejor momento de atender las crisis personales y tengo que buscar absorber nuevos aprendizajes para ajustar. Ahora, el hecho de que yo en la vida sea muy resiliente en un punto, no quiere decir que voy a ser resiliente todo el tiempo, porque este es un trabajo continuo. Lo mismo para una organización, ¿no? Entonces, esto es un sistema, si yo quiero entender la resiliencia basada en procesos, tanto organizacionales como para lo personal. Ahora, si yo me voy a entender, digamos, como una resiliencia basada en la gestión de recursos, pues esta resiliencia también la puedo entender debido al resultado que da, ¿no? Esta capacidad que tiene la organización, mi área, mi función de gestionar estratégicamente recursos tangibles e intangibles que nos permitan adaptarnos a un entorno a lo mejor incierto y competitivo. Esta es una forma de decirles, a ver, tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que ver cómo resolvemos, ¿no?
Yo sé que muchas veces quisiéramos tener más recursos. Piénsenlo en la vida personal, ¿no? Pues yo también, si pienso a veces cómo podría resolver todos mis problemas, pues a lo mejor saco cifras que no tengo acceso, no en este momento, y generamos como una fantasía y cuando regreso a la realidad, pues resulta que eso que fantaseé, pues no son recursos que realmente tenga a disposición. Lo mismo pasa en una organización. ¿Con qué podemos, digamos, como gestionar y salir adelante tanto en las, digamos, como necesidades y obligaciones de mi función, de mi área? Y bueno, pues esto en suma, indiscutiblemente llevará a pensar con esos recursos que puedo hacer para salir, ¿no? En un entorno, como lo dice la definición de Barney, incierto y competitivo, ¿no? O no necesariamente cuando estemos en una situación incierta. Insisto, si estamos en una posición donde no sentimos la crisis encima, también podemos hacer una gestión de planeación de estos recursos, ¿no? Para tener, digamos, para un momento de crisis. Eso en lo personal y en lo organizacional, ¿no? Ahora, de estos estudios surge otra definición basada en el contexto organizacional. Es decir, las organizaciones también representan y están inmersas en un contexto. Entonces, resiliencia basada en el contexto de esa organización es una capacidad de la empresa para resistir y adaptarse y evolucionar en los entornos de crisis, utilizando sus propias estructuras, su cultura y sus redes de apoyo. ¿Qué pasó, por ejemplo? Nosotros como yo que represento una empresa de consultoría en la pandemia, yo lo que vi muy, digamos, como reiteradamente es que aquellas empresas consultoras que no se aliaron, que no hicieron, digamos, como comunidad con otros, por temor a lo mejor a tener que compartir un mercado, a perder su posición en el mercado, etcétera, fueron, digamos, como las que vimos que se fracturaron más para salir de la pandemia. Entonces ahí, cuando haces toda una red de apoyo, así como lo haces en lo personal, organizacionalmente, también tienes que apoyar, a, digamos, apoyarte de estas otras redes. A veces pueden ser otras organizaciones y a veces yo he visto casos donde hasta organizaciones que eran competencias se alían para sostener y funcionar mejor. Y esa es una capacidad de adaptabilidad y que podemos considerar resiliente, ¿no? Entonces, pues aquí la creatividad y la capacidad de adaptación, pues es muy alta. Y eso va a permitir, pues, que se pueda seguir funcionando. No sé si por acá tengan algún comentario que quieran realizar. Seguimos avanzando. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien? Si a lo mejor ustedes esperaban el checklist de cómo ser resilientes personalmente, pero a mí me interesa mucho que todo el contexto lo llevemos siempre a la posibilidad de la organización, ¿no? Porque finalmente estamos en un contexto organizacional. Y a mí me gusta pensar a las organizaciones como entidades vivas. Nuestro lema como Mentalizing es ese, empresas vivas. Si nosotros tomamos una empresa como un ente vivo, como tomaríamos a una persona, podemos hacer transformaciones pues mucho más interesantes y perdurables a lo largo del tiempo. Bien. Bueno, otra forma de definir en este sentido la resiliencia es a partir del contexto social y cognitivo. Si nosotros pensamos que la resiliencia organizacional es una construcción colectiva influenciada por la cultura, y les voy a dar un ejemplo, es sabido que las organizaciones mexicanas son altamente resilientes. Latinoamérica tiene mucha resiliencia. ¿Por qué ustedes creen que eso sea así? Pues porque muchas veces nuestro contexto es adverso en condiciones sociales, económicas y políticas, ¿no? No quiere decir que otros países que se les denominan de primer mundo no tengan estas complicaciones. Hoy vemos que hay una crisis global, ¿no? Digamos, gubernamental, que si de la derecha, que si de la izquierda, pero sí, digamos, que culturalmente tenemos nuestras propias características y eso
genera ciertas habilidades. Perdón, México es uno de los grandes países que todo el mundo quiere contratar personas porque traemos un déficit en temas de burnout y de cansancio y de ser el país que más trabaja por encima de culturas que son altamente explotables, ¿no? Que lo sabemos, pues, que son estadísticas que están desde antes de la pandemia. Bueno, pues porque, por ejemplo, en términos de México, México es así. México es una cultura de mucho hacia adelante, de mucho trabajo. Entonces, esa influencia cultural, pues genera como esta capacidad resiliente y lo hemos visto en muchos eventos catastróficos, ¿no? Por otro lado, también las relaciones interpersonales y las relaciones entre organizaciones, las percepciones de un entorno, permite también a los equipos mantener esta estabilidad emocional y operativa en los momentos de crisis. Es decir, a nosotros como, pensemos en Ciudad de México, ¿no? Que es el lugar del que yo puedo tener una referencia muy clara porque soy de aquí. Cuando tiembla, sabemos que entramos en una crisis y si hay eventos, ¿no? Digamos como complejos, ¿no? Que exceden a lo mejor lo cotidiano de un sismo y se convierte ya en una cuestión trágica. Tenemos experiencias que absorbemos, aprendizajes que vamos tomando y sabemos que vamos a salir adelante de alguna forma. O sea, una vez que descubro que no me morí en el temblor, sé que lo que sigue es una fase de recuperación. No sé si me doy a entender. Pues lo mismo pasa en cada cultura. Lo social y las fuentes, digamos, que tenemos de absorber estos aprendizajes van a generar estas nuevas estructuras de aprendizaje y por ende vamos a aprender. Exacto, nos hemos tenido que reponer y adaptar a muchos eventos disruptivos, ¿no? Desastres naturales, crisis económicas. Bueno, exacto. Gracias, Mario, por tu participación. Eso nos ayuda tanto a entender que el entorno social tiene esas crisis, pero por otro lado también me ayuda a tener conocimiento y a habilitarme cognitivamente a saber que puedo responder de una mejor forma, que no se acaba el mundo ahí, por mucho que esté duro. Y ahí en términos personales yo les puedo compartir que hay eventos que nos pueden marcar la vida y que uno puede pensar que si me pasa X o Y circunstancia, no voy a poder salir adelante. La realidad es que el equilibrio y la capacidad resiliente que tenemos, así sea pequeñita, mediana, muy amplia, va a buscar por propio instinto de supervivencia equilibrar para que tú salgas adelante. Claro que esto no hay que dejárselo solamente, bueno, pues ahí como soy una almeja en el mundo, ¿no? De la vida, a que mi instinto de supervivencia me saque. No, sí tenemos que hacer como una serie de ejercitación mental, emocional, física, ¿no? Porque también en la medida que el cuerpo tiene como esta noción de adaptabilidad, pues podemos tener esta conciencia de que podemos enfrentarnos a situaciones adversas sin necesidad de perdernos, ¿vale? Y bueno, otra forma de ver esta capacidad resiliente sí es la sostenibilidad empresarial. Si yo hoy pienso en cuáles son las empresas que han marcado, digamos, como un antes y un después, son aquellas empresas que están adheridas, por ejemplo, a los objetivos de sostenibilidad, que realmente están pensando en cómo ser un mejor espacio, no solamente para trabajar, o sea, aquí no estoy hablando de acreditaciones de ese tipo, estoy hablando de cómo ser una mejor empresa que pueda permanecer en el entorno en el que vivimos y que no acabe con ese entorno. Por eso surgen estos objetivos de sostenibilidad y hay diferentes formas de abordaje. Entonces, como organizaciones, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para resistir cambios como el cambio climático, para recuperarnos, para transformarnos en los desafíos y oportunidades dentro de un entorno de alta incertidumbre? ¿Por qué? Porque vertiginosamente, pues hay cambios. Ahora, esto no es una, digamos, como perspectiva pesimista, para nada. Yo creo que en la medida que aceptamos que estamos en un mundo de alto cambio, ¿no? Podemos estar mejor preparados para enfrentarlo. Entonces, ahora que están ustedes como en el tema de arrancar el año del 2025, de poner foco en diferentes objetivos, yo les diría, dentro de sus objetivos, pongan por ahí, traten de responder
con el desarrollo del año, cómo vamos a hacerle para resistir, recuperarnos y transformar los desafíos en oportunidades dentro de nuestro entorno. En ese sentido, pues este es un esquema, ¿no? Digamos que por ahí está, que tiene, hay una organización que habla sobre la resiliencia y podemos entender que aquí hay tres, digamos, como grandes bloques que ya hablábamos: liderazgo y estrategia, preparación y gestión de riesgos y cultura y comportamiento. Aquí entrarían la persona y el grupo de personas, el liderazgo y la estructura, digamos, en tanto estrategia y la preparación y gestión de riesgos, ¿no? Entonces tenemos que para una cultura organizacional resiliente tenemos que tener adaptación, conciencia. Esto, digamos, sería como las características individuales que nos van a pegar al grupo, ¿no? Colaborativo, aquí ustedes disculpen, comprometido, creativo, preparado, innovador, inclusivo. Todas estas políticas de inclusión, de flexibilidad, de eficiencia, de diversidad, de reflexión, ingenioso, respeto, responsivo, ¿no? Pues nos van a dar esta gama, ¿no? Digamos, de poder tener una visión compartida, de entender el contexto en el que estamos, poder generar un liderazgo efectivo, tener una cultura sostenible a lo largo del tiempo y de los retos, una información constante, ¿no? También sobre las acciones que se están llevando a cabo para poder mejorar continuamente y cómo puedo gestionar los riesgos teniendo recursos disponibles, pudiendo gestionar estos riesgos, no solo los psicosociales, sino en general, y sobre todo tener esta adaptabilidad al cambio. Encontré un video muy bonito. Fíjense que dentro de Latinoamérica hay culturas y hay países que están muy avanzados en materia de todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, salud mental en las organizaciones, y Perú es uno de los países que tiene mucho desarrollo en ese sentido. Entonces encontré un pequeño clip que dura ni 2 minutos por ahí, sobre resiliencia organizacional, que me gustaría compartírselos. Tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Entonces, pues nada, se los voy a compartir y regresamos con ustedes. Como para que entendamos un poco este concepto, ¿no? Y que no lo llevemos y que no sea solo mi voz. Entonces, permítanme, voy a compartir el audio, voy a subir la pantalla y listo. La resiliencia organizacional. Este concepto es clave debido a la pandemia, debido a que somos un país con alta vulnerabilidad al cambio climático y por consiguiente muchos desastres naturales están sucediendo de manera permanente en el Perú. ¿De qué manera nosotros podemos contribuir a la resiliencia organizacional, que es esta capacidad de las organizaciones, uno, de anticipar, de afrontar las crisis y por supuesto de salir airosos de ellas, mejorando inclusive sus servicios? Diversos estudios hablan de diferentes factores que contribuyen a la resiliencia en las organizaciones. Les voy a mencionar hoy día solo 3. Uno de ellos tiene que ver justamente con la capacidad de anticipar, planificar y además someter estos planes a pruebas, a simulacros, para ver si realmente van a funcionar en la vida real. Otro elemento tiene que ver con la innovación, pensar cosas fuera de la caja, pensarlas además con los usuarios, con los actores que están en el contexto de la organización. Otro elemento tiene que ver con el tema de romper los compartimentos estancos en las organizaciones, no solamente con tu dirección, trabajar con otras direcciones de la mano, pero también trabajar con otras organizaciones y con otros actores de la sociedad. Si trabajamos en estos factores, podemos mejorar la resiliencia de nuestras organizaciones. Ahora les hago una pregunta. ¿Tú crees que tu organización es resiliente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, bueno, pues espero que se lleven la pregunta para cuestionarnos, más allá de esperarles la resiliencia en cada uno de los miembros de nuestros equipos de trabajo, que pensemos en la resiliencia organizacional. Me gustaría escuchar si hay preguntas, dudas, y les agradezco su atención en esta primera sesión de esta serie que vamos a tener de salud mental en el trabajo, ¿no? En colaboración con el Workplace Wellness Council. Muchas gracias, querida Yunue, por esta espléndida sesión. Los invitamos a que alcen su manita, que hagan
preguntas aquí en el chat para que aprovechemos toda la expertise que tiene Yunue y pues nos ayude a aclarar cualquier duda o inquietud que llegamos a tener sobre este tema tan interesante que es la resiliencia. Y en lo que se anima nuestra comunidad, Yun, yo tengo aquí una pregunta que me hacen llegar. Si bien ya nos mencionaste varios puntos que podemos atacar con nuestros equipos en resiliencia, enfocándonos en este tema de resiliencia, ¿cuál crees que es uno de los primeros que debemos de atacar o cómo identificar en nuestro equipo de trabajo con cuál punto debemos de iniciar? ¿Cuál sería tu recomendación justo para ir preparándonos para cualquier adversidad o cualquier situación que se pueda presentar justo en esta etapa que estamos viviendo de cambios o de incertidumbre en algunas organizaciones? Claro, muy valiosa la pregunta, Celi. Yo creo que aquí lo importante es, a ver, una forma de testear fácilmente es cuántas crisis atiendo al día y cuántas de esas se van repitiendo. Insisto, hay entornos organizacionales donde todo es crítico todo el tiempo. Y entonces eso ya habla más que de que tengamos que estar enfrentando muchas crisis, está hablando de una falta de planeación. ¿Qué tanto, por ejemplo, las cargas de trabajo? Vámonos rápido. Una primera forma de entender si hay resiliencia organizacional es, a ver, yo aplico NOM 035, ¿no? Que es una cuestión de ley. NOM 035, junto con otras 35 normas, porque ya vamos en la 37, nos buscan identificar los riesgos a los que estamos expuestos, no solo psicosociales, químicos, biológicos, contaminantes, ambiente. El ambiente de trabajo es, la definición es muy amplia, ¿no? Digo, yo sé que aquí hay mucho experto en ese sentido. Lo primero que tengo que entender es, yo tengo esa exposición y de qué forma estoy atendiendo esa exposición. ¿Estoy siendo reactivo? Es decir, es cuando ya me llega la crisis, me llega el inspector, me llega el colaborador accidentado, me llega la demanda laboral. Ese tipo de riesgos son los que yo tengo que estar identificando para saber si estoy teniendo una cultura organizacional reactiva o resiliente. Si todo el tiempo estoy teniendo que dar respuesta, hay algo de la resiliencia que no se ha podido constituir, pero no es por falta de echarle ganas, ni porque los colaboradores no sean resilientes. Hay una falta de planeación, ¿no? Entonces, lo primero es que yo tendría que entender cuáles son las crisis. Hagan un análisis. ¿Cuáles son las crisis de los últimos 5 años a las que se ha enfrentado su área de trabajo, su puesto, su rol? Y a partir de ahí empiezan a identificar qué de eso se puede prevenir. Para mí ese es el paso cero. Excelente, muchas gracias, Jun. Tenemos aquí la mano levantada del doctor Mario Labastida. Adelante, doctor. Gracias, Celia. Buen día a todos. Antes que nada, agradecerles por este material, esta información, Yune. Excelente presentación. Y yo solo quiero abonar un poquito a esto último, perdón, que justamente estás mencionando, el hecho de que las organizaciones podemos abordar estos temas de manejo de crisis, porque, como bien mencionas, el tema de resiliencia va muy de la mano a cómo en las organizaciones nos preparamos de forma sistemática, de forma organizada, inclusive hasta con un área. Por ejemplo, aquí en la institución donde yo estoy hay un área que se llama tal cual, ¿no? Gestión de crisis y manejo de crisis y continuidad del negocio, ¿no? Que es parte de esta resiliencia, ¿no? Ocurre la crisis, ya sé cómo la voy a atender, tengo lineamientos, protocolos y bajo con mis equipos cómo vamos a reaccionar, que cada uno sepa qué vamos a emprender y cómo vamos a recuperar o volver a la normalidad, que es parte de esta resiliencia. Y va muy de la mano también con áreas donde ya se gestionan los temas de riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces creo que es un enfoque integral, es un enfoque sistémico. Y aquí también quiero recalcar que es importante la participación de las áreas de recursos humanos y de bienestar para precisamente dar las capacidades y habilitar a estos colaboradores de estas áreas, no solamente la parte técnica, sino la parte humana también de todo esto al final del día va a tener un impacto en nuestros colaboradores, en sus familias y en la sociedad, ¿no? Entonces,
creo que todo se va acomodando, todo va tomando sentido y en lo personal creo que me está ayudando mucho esto porque me llevo esto acá con el equipo de la organización para abordarlo desde este enfoque, desde esta perspectiva. Muchas gracias, Juni, y excelente día a todos. Muchísimas gracias por tu perspectiva, Mario. Yo creo que tal cual lo dices, fíjate, un área resiliente, ¿no? O sea, como saber que hay planeación estratégica del lado de la resiliencia organizacional es tener un área como la que menciona Mario, ¿no? O sea, si tenemos gestión de riesgos y actuación frente a las crisis, estamos ya en una parte, ¿no? Donde podemos considerar que hay un fomento a esta resiliencia organizacional. Entonces, muchísimas gracias. Me parece súper oportuno el abordaje que haces, Mario. Gracias a ti. Gracias, Mario, por tu retroalimentación. Gracias, Jun, por la respuesta. Tenemos aquí un comentario de Lorena Tobar. Ella nos dice, muy útil la información. Es muy necesario difundir este tipo de conocimiento. En algunos casos, la resiliencia en las organizaciones puede confundirse con el tolerar, con el soportar o adaptarse a culturas y contextos desafiantes que necesitan análisis y cambios. Así es, Lorena, muchas gracias por tu comentario retro. Yo no sé si quieres aportar algo adicional a este comentario que nos hace. Pues agradecerle. Yo sé que Lore es una psicóloga increíble que hace un trabajo también muy bonito con las organizaciones. Entonces, pues justo, ¿no? No hablamos de esta tolerancia, hablamos de cómo realmente, pues construir un sistema que nos permita sostener una resiliencia a largo plazo. Por ahí tengo un anónimo que vamos a mantener en anonimato totalmente. ¿Qué pregunta? Dice, porque aquí me lo está así, ya. Dice, ¿cuál sería el proceso de saber el estatus de los colaboradores y después las acciones para medir la resiliencia de la institución? Pues mira, esa primera pregunta, nosotros hemos hecho evaluaciones que tienen que ver con salud mental y nosotros tenemos un indicador que se llama resiliencia como tal. Recientemente, y es miembro, nada más que no se ha hecho su incorporación oficial porque hemos estado muy metidos en temas de hacer todo el tamizaje de la población, pero la UDEM también ya forma parte del equipo de trabajo, digamos, como es miembro del Workplace Wellness Council, que este año le daremos su bienvenida oficial, pero son miembros desde el año pasado. Logramos identificar este factor en específico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues una serie de acciones para entender. Pero por otro lado, también hay cuestiones que se analizan, por ejemplo, una evaluación de esta índole, que no es NOM 035, es una evaluación clínica, más una evaluación de cultura, de desempeño, pues me da un mapa completo. O sea, es decir, si pensamos que una sola evaluación me va a dar el resultado, yo creo que aquí justo lo interdisciplinario es lo que mejor abordaje nos va a dar y la fotografía es como si yo pudiera tomar a la organización en diferentes tomas, con una visión 360 y me va a permitir hacer un mejor diagnóstico. Entonces, parte de esta misma pregunta anónima me pregunta en una segunda fase, cuando hay problemas de ingreso en la institución, el ambiente es tenso, muy estresante para todos los colaboradores, hay crisis pero no hay una salida clara. Ahí quisiera, después si quieres, escríbeme como un poco bien a qué problemas de ingresos te refieres, porque estoy pensando que también uno de los dolores comunes de las organizaciones que a lo mejor no tienen fortalecido el proceso de inducción o de onboarding del personal o hasta de reclutamiento, ¿no? Porque de repente también me he topado con empresas que padecen la mala selección del personal, ¿no? O sea que también no todo queda del lado de la organización, también a veces, digamos, como que se recluta no necesariamente, no porque sean malos elementos, sino que no son afines a la cultura organizacional. Entonces, yo siempre he dicho que tenemos que pensar la incorporación del personal a una empresa, pues como harías con cualquier otra relación, ¿no? Con una relación personal, como tienes que ver que son compatibles en valores, en proyectos, en crecimiento, y si no, pues ni es la empresa para ti, pero también la persona puede ser no la persona adecuada para tu organización, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí tiene que ver con un fortalecimiento. Cuando yo hablo de estrategias de salud mental, la gente que trabaja conmigo no me dejará mentir que nosotros vamos desde procesos de selección, ¿no? De reclutamiento, selección, onboarding, capacitación. Es decir,
el concepto de salud mental y bienestar y por ende el tema de resiliencia tiene que ser un eje transversal a todos los procesos de capital humano, ¿no? Espero haber contestado, querida anónimo, a tu pregunta. Muchas gracias, Jun. Tenemos también acá otro comentario de Mariana García. June, felicidades por tu ponencia, excelente información, ya que estos temas son de gran aporte en la organización para una reestructura mental. Así Muchas es, gracias. Mariana, muchas gracias. Tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, retroalimentar con algo a esta sesión? Sí, también se valen jitomatazos, ¿eh? Sin tema. Aquí los recibimos con Que- resiliencia. Muchas gracias. Sí, pues Jun, los invitamos a que si llegara a surgir cualquier duda, cualquier comentario, con gusto pueden contactar directamente a Yunue o pueden hacer llegar sus dudas, inquietudes a través de una servidora. Saben que siempre estamos para apoyarles. Alberto, me parece que quieres Este, hacer un comentario. Adelante, por favor. sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Junue y al equipo de Mentalizing por la ponencia. Junue, muchísimas gracias. Una excelente manera de iniciar el año con excelentes webinarios. Bueno, pues nuevamente gracias a todos. Y bueno, también aprovecho para desearles a todos un excelente 2025. Tenemos muchas cosas nuevas en el consejo. Y bueno, pues gracias, Junue, por ser parte de este arranque de este mes. Muchas gracias a todos, ¿eh? Feliz 2025. Ya se nos fue Muchas enero. gracias, Alberto, por Igualmente, este sí. comentario. Gracias a todos por estar aquí justo en viernes, cerrando esta semana. Sabemos, vamos a un fin de semana largo, a descansar, a recuperarnos, a arrancar ya el segundo mes también del año. Esperen nuestro boletín con la grabación de este webinar. Recuerden que los que no tuvieron oportunidad a lo mejor de estar desde un inicio, grabamos las sesiones para que justo ustedes puedan consultar y cuenten con toda la información. Les estaremos compartiendo la información y también ya en el boletín estaremos agregando las ligas para inscripción de los webinars de nuestro siguiente mes, en el que también ya estará incluido justo también la liga para la inscripción de estas series de webinars que tendremos con Yunue, con su equipo y pues estos temas que vamos a ir presentando con el Comité de Salud Mental. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana largo. Un abrazo. Gracias, Jun, nuevamente por aportar esta espléndida ponencia. Un abrazo para todos. Muchas gracias.